Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a trabajar hoy el modelo de intervención del trabajo social que denominamos modelo de intervención del trabajo social alternativo. Este modelo lo ubicamos entre 1982 y 1989. Se vincula con un momento muy especial de la Argentina y también de la región en términos de lo que se llama la transición democrática. Tenemos en 1982 en nuestro país todavía una dictadura militar que ya está cayendo, que ya está muy desacreditada, que ha tenido muchísimos problemas económicos, que ha generado una tremenda deuda externa, que ha construido una gran desindustrialización del país. Lo que hay en la Argentina en el 82 es un gran malestar que se observa, digamos, en la vida cotidiana, pero también en los movimientos políticos que a pesar de estar expresamente prohibidos, sí empiezan a aparecer, empiezan a generar movilizaciones, empiezan a generar protestas y culmina esto en una gran protesta que tiene que ver con una fuerte convocatoria que hace la CGT, la Confederación General del Trabajo, el 30 de marzo de 1982. Días después, el 2 de abril, la Junta Militar va a tener su última acción, digamos, diría yo, desesperada, que es la toma de las Malvinas, la recuperación de las Malvinas. Y también ahí el gobierno militar se va a desprestigiar por cómo va a manejar esa guerra, cómo va a ser derrotado en esa guerra y en poco tiempo, el 14 de junio, eh, producir una rendición y después se va a hablar de todos y aún se sigue investigando y se sigue hablando y visibilizando el maltrato, por ejemplo, que sufrieron los jóvenes de 18 años que eran convocados para el servicio militar y para la participación en esa guerra. Eh, y eso fue como la última gota de ese gobierno militar que, terminada la guerra, Leopoldo Fortunato Galtieri, que era el presidente elegido por los propios militares, va a renunciar para que asuma otro presidente también elegido por los propios militares, que se va a llamar Miñones, y ese presidente se va a encargar de ya construir una, llamémosle, transición democrática, abriendo la posibilidad de que haya partidos políticos, elecciones, y esto va a ocurrir el 10 de diciembre de 1983, cuando asume eh, la presidencia de la Argentina Raúl Alfonsín. Eh, el gobierno de Alfonsín va a ser un gobierno con muchas dificultades políticas, económicas, sociales, con muchas presiones de los militares, pero desde el punto de vista más estructural, diría yo, de nuestro país, la dictadura le va a dejar dos grandes problemas a Alfonsín. Además del problema de los militares presionando, todo el tiempo presionando, va a dejar el problema de la desindustrialización. Es decir, la dictadura, una de las cuestiones que genera y que construye es el camino a la desindustrialización de la Argentina. Si nosotros miramos una fotografía de 1976, de un día antes del golpe de Estado, metafóricamente hablando, nos vamos a encontrar con una Argentina altamente industrializada. Es uno de los países más industrializados de América Latina, si no el más industrializado según los autores que tomemos. Las juntas militares se van a encargar de que esas industrias vayan siendo cerradas, va a favorecer la importación, incluso va a haber publicidades en los canales de televisión, que eran todos estatales, en contra de los productos que se fabrican en la Argentina y en beneficio de los productos importados. Esto es muy conocido, uno lo puede buscar y lo va a encontrar rápidamente en cualquier canal de YouTube, por ejemplo, o en programas especiales que se han hecho en esta cuestión, ¿no? O sea, es algo bastante paradojal, ¿no? Una economía que llama a sus ciudadanos a no usar lo que se fabrica en el país y sí utilizar lo que se importa. Y por otro lado, la industria va a ser desmantelada, muchas fábricas van a ser virtualmente desarmadas y llevadas fundamentalmente a Brasil, fundamentalmente a San Pablo, y Brasil se va a convertir en un país fuertemente industrializado, en desmedro, diría yo, de la Argentina,
cuando, si volvemos a la fotografía de marzo del 76, nos vamos a encontrar con una Argentina que está mucho más industrializada que Brasil y es uno de los países, como decíamos antes, más industrializados junto con México de América Latina. Esa desindustrialización va a traer desempleo, va a traer inestabilidad laboral, va a traer precarización laboral, temas que tenemos hasta hoy como problemas, pero que se inician en el contexto de la dictadura militar y van a ser heredados, si se puede usar la palabra, por ya el gobierno de Raúl Alfonsín. Y otro elemento que va a dejar la dictadura militar, que va a ser un elemento fuertemente condicionante, es una tremenda deuda externa eh, que primero es estatal y en los últimos meses de la dictadura militar un presidente del Banco Central llamado Domingo Felipe Cavallo, que después va a ser ministro de Economía de Carlos Saúl Menem y de Fernando de la Rúa, se encarga de estatizar la deuda privada, o sea que la deuda se incrementa prácticamente al doble de lo que ya era. El gobierno de Alfonsín va a ser un gobierno, como decíamos antes, con dificultades, aún así va a intentar mantener la democracia, cosa que logra. Se van a juzgar a las juntas, en 1985 se va a producir el conocido juicio de las juntas, hay un fuerte crecimiento de los movimientos sociales de derechos humanos que van a ejercer muchísima presión y van a poner en la agenda pública y van a hacer visible en la agenda pública el terrorismo de Estado, la complicidad cívico-militar que generó ese terrorismo de Estado y las tremendas violaciones a los derechos humanos que habían ocurrido durante la dictadura militar. Por otro lado también, en el gobierno de Alfonsín se va a normalizar la universidad, esto es un dato que es muy importante, va a volver el gobierno tripartito a las universidades, se van a concursar los cargos docentes, progresivamente la universidad va a ser normalizada y como cosa significativa, la matrícula universitaria va a crecer, es decir, de 121.000 habitantes, estudiantes, que va a tener en 1985, en el 86 va a llegar a los 600.000. Otro dato interesante también del gobierno argentino de Alfonsín va a ser un plan nacional de alfabetización. El empobrecimiento que había generado la dictadura militar y el desmantelamiento del aparato estatal que había generado la dictadura militar, fundamentalmente en términos de protección social, que abarcaba la educación, iba a generar que haya, digamos, un incremento en el eh, analfabetismo. Entonces se construye un plan nacional de alfabetización. Eh, y por otro lado también, como efecto, diría yo, de las características concretas que uno es un observable fuerte de lo que está ocurriendo en Argentina, por primera vez en la historia de la Argentina va a haber un plan alimentario, va a haber un programa alimentario que se va a llamar Programa Alimentario Nacional, es decir, las que se llamaban cajas PAN, que se entregaban, que se entregaban según condiciones económicos-sociales y que esas cajas tenían alimentos. Esto es un hito, es un dato importante para las ciencias sociales y para el trabajo social porque es la primera vez, vuelvo a decirlo, que en la Argentina se hace asistencia alimentaria y esto ocurre durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Antes del juicio de las juntas, en 1984, recordemos que Alfonsín asume en 1983, se construye una comisión que va a analizar los delitos de las juntas militares, los delitos que tienen que ver con las violaciones a los derechos humanos, y se va a publicar un libro muy conocido que se llama Nunca Más, que son las famosas palabras que el fiscal Estracera dice cuando termina el juicio a la Junta. Por otro lado, las presiones militares, las presiones políticas, algunas falencias propias tal vez, va a ser que si bien las juntas son juzgadas en el 85, en el 86 va a haber una ley de punto
final, y después va a haber una ley de obediencia de vida que va a atenuar muchísimo la sanción que el juicio de las juntas había generado, pero eso queda como un antecedente de que los militares pueden ser juzgados y van a volver a ser juzgados a partir del año 2003 por, digamos, iniciativa del gobierno de Néstor Carlos Kirchner. Por otro lado, también en este periodo que va del 82, decíamos, hasta el 89, vamos a encontrarnos que en el año 87 el Partido Justicialista recupera la gobernación de la provincia de Buenos Aires a través de Antonio Cafiero. Cafiero es un gobernador muy eh, preocupado por la cuestión social, muy interesado en las corrientes novedosas que había, por ejemplo, en el campo de la salud, y lo que aparece como clima de época es la importancia de la participación popular a partir de movimientos sociales que venían creciendo ya desde la última etapa de la dictadura militar. A partir de eso se crean consejos de escuelas que van a tratar de buscar una articulación entre escuela y barrio. Se van a crear consejos de la comunidad, programas como el Pro Tierra y el Pro Casa, programas que hasta hoy quedan con nombres parecidos o con los mismos nombres y que tienen que ver con sistematizar, organizar lo que se venía viendo como ejemplo y como actividad de los movimientos sociales, que eran las tomas de tierra. Es decir, los nuevos movimientos sociales, se los llamaba nuevos, por las características novedosas que tenían, surgen en la última etapa de la dictadura militar y se caracterizan por tomar tierras y generar lo que todavía hoy llamamos asentamientos. Un asentamiento es algo diferente a una villa, en el sentido de que el asentamiento es una tierra que se toma organizadamente y en esa toma de tierra hay generalmente una fuerte planificación que implica hasta una parcelación de los terrenos que van a ser tomados antes de esa toma. Eh, Esto tenía que ver con fuertes formas de organización popular que, insisto, se dan en la última etapa de la dictadura militar, eh, donde participan distintas corrientes políticas, desde los movimientos sociales, que tienen que ver con la propia organización barrial, pero también participan sindicatos, participan partidos políticos y participan también movimientos de derechos humanos. De ahí que las primeras tomas de tierra sean fuertemente organizadas y hoy, digamos, hay barrios que uno puede recorrer en el conurbano bonaerense que son producto de esas tomas de tierra y uno los puede observar, y si uno no le dice que son producto de una toma de tierra, no los va a diferenciar de los barrios comunes, loteados. Es decir, esa organización popular generó que haya rápidamente asfalto, centro de salud, escuela primaria, escuela secundaria, no en todos los casos, pero sí en muchísimos casos, sobre todo en el conurbano bonaerense, dentro de la provincia de Buenos Aires. Eh, También desde este gobierno de Antonio Cafiero se acompaña, bueno, esto que decíamos antes, a esta cuestión desde una acción más programada, empieza a tener como un protagonismo más importante en lo que sería el Ministerio de Desarrollo Social, y también se construye otro plan, porque la crisis alimentaria y la crisis económica continúa y se va acrecentando durante el tiempo en la medida que se acrecientan y se continúan las políticas neoliberales, también en democracia, un plan llamado País, donde se hacen compras comunitarias de alimentos y ahí se trabaja mucho todo el tema de la organización popular. Esto es impulsado por el Estado, es acompañado por el Estado, pero también hay una fuerte eh, organización popular que tiene que ver con estos nuevos movimientos sociales eh, que mencionábamos antes. Por otro lado, en el campo de la salud va a aparecer un plan de salud revolucionario para América Latina llamado ATANDOS,
a partir de un ministro llamado Floreal Ferrara. El ATAM2 significa Atención Ambulatoria y Domiciliaria de la Salud. El ATAM2 implicaba una fuertísima participación barrial, comunitaria, territorial, y había una invitación al compromiso de los equipos interdisciplinarios, que eran trabajadores sociales, psicólogos, médicos generalistas, enfermeros, y una cantidad de atandos había también odontólogos, y todos tenían personal administrativo. En pocos meses se organiza esto, y aproximadamente 300 equipos interdisciplinarios de salud trabajan en toda la provincia de Buenos Aires con eh, una cantidad determinada a partir de áreas programáticas de familias, en una relación muy estrecha con ese otro, en tanto sujeto de intervención, y con una fuerte tendencia también a la participación, a partir de la participación popular. Estas serían algunas pinceladas, algunas ideas generales del contexto de intervención de este modelo que llamamos de trabajo social alternativo. Pero por otro lado también, si miramos socialmente, y miramos al sujeto de intervención, y miramos con qué problemas se encontraban los trabajadores sociales que trabajaban en ese contexto, yo diría que nos encontramos con 4 elementos que los hemos trabajado en distintos textos y que me parece importante tenerlos en cuenta, que marcan la historia argentina, la historia reciente en ese momento de la Argentina, y que tienen que ver con la dictadura militar. Uno es el terrorismo de Estado, es decir, si bien había habido golpes militares y había habido represión, nunca había habido un terrorismo tan sistemático, tan atroz, tan cruel como el que generó la dictadura militar. Otro punto es la hiperinflación que va a ocurrir en 1989. Otro punto es el desmembramiento del Estado. El sistema de protección social queda prácticamente desmantelado por efecto de las políticas de la dictadura militar, pero también por el efecto de la aplicación de políticas neoliberales durante ese periodo, que después se van a seguir aplicando, sobre todo en el gobierno de Carlos Menem, y el crecimiento permanente del desempleo. Estos 4 elementos que yo acabo de mencionar, terrorismo de Estado, hiperinflación, desmembramiento del Estado y desempleo, se inscriben fuertemente en la subjetividad. Sencillamente porque son 4 cuestiones que nunca habían pasado en la Argentina. Nunca había habido un plan sistemático de apropiación de bebés. Nunca había habido un plan sistemático de terrorismo de Estado. Eso se marca en la subjetividad y genera temores, genera una nueva forma de construcción subjetiva, y eso marca también una nueva lógica de constitución de lo societario, de los lazos sociales, de las asociaciones, de las formas de agruparse, de las formas de la política y fundamentalmente la vida cotidiana. También la hiperinflación, que es un fenómeno que ocurre en el año 89 y que va a acelerar la salida de Raúl Alfonsín como presidente, va a entregar su mandato unos meses antes de terminarlo. También es un elemento que nunca había ocurrido en Argentina. La hiperinflación implica que el dinero que uno tiene en el bolsillo se desvalorice minuto a minuto. El único episodio de hiperinflación conocido a nivel mundial había ocurrido en Alemania en la crisis del 30. No había otro dato de hiperinflación hasta que reaparece la hiperinflación en Argentina como producto de la especulación financiera, como producto de la presión de los sectores concentrados, y, digamos, y esta hiperinflación va a traer un fuerte estallido social, que va a ser unos elementos que va a hacer que caiga el gobierno de Raúl Alfonsín y que acelere su entrega del poder, como dijimos hace unos segundos atrás.
El desmembramiento del Estado también. Argentina es un país que se caracteriza por tener un Estado muy fuerte, ya desde la época del 45, digamos, de la época del primer peronismo, pero también antes había fuerte presencia estatal y el Estado, eh, ya al dejar de proteger la población, se transforma en algo muy incierto. Entonces, también eso genera un fuerte cambio en la subjetividad. Esto nunca había pasado. Es decir, ir al hospital y no sé si me van a atender. Ir a la escuela y no sé si voy a tener vacantes. Eh, la dificultad de acceder a la vivienda. Eh, la generación de leyes, por ejemplo la ley de alquiler, que construye la Junta Militar y que no es derogada, genera un altísimo nivel de incertidumbre en todas las personas que alquilan, que son porcentajes altísimos aún hoy en nuestro país. Y el desempleo. Argentina siempre fue el país del trabajo, el país donde se venía a trabajar, eh, y no de manera precaria, sino de manera estable. El hecho de perder la estabilidad laboral era, el hecho de generar una fuerte incertidumbre que también se inscribía en la subjetividad, no solamente de aquel que padecía el desempleo, porque la fábrica había cerrado, había sido trasladada a otro lado, sino también dentro de la familia que rodea a esa persona que se quedó sin trabajo. Se va a generar todo un fenómeno que se llama de tercerización de la economía, se va a pasar de una economía de producción a una economía de servicios. Esto ocurre durante la dictadura, lentamente durante el gobierno de Alfonsín, y se va a acelerar durante el gobierno de Carlos Menem, donde vamos a estudiar otro modelo de intervención que se llama, se los adelantamos ahora, modelo de intervención en la nueva cuestión social. Si vamos al modelo, digamos, y salimos un poco del contexto, nos vamos a encontrar con algunos elementos interesantes en estos tres ejes que trabajamos siempre: el marco conceptual, la modalidad de intervención y las características del sujeto de intervención. Cuando hablamos del marco conceptual, digamos, hay una fuerte presencia en el marco conceptual de las ciencias sociales, pero especialmente dentro del trabajo social del pensamiento de Antonio Gramsci, a partir de los conceptos de hegemonía, contrahegemonía, bloque popular, bloque dominante. Esta relación que podemos ver como dominador-dominado en el modelo de reconceptualización va a ser como revisada y actualizada y vinculada con las características de un contexto totalmente diferente a la reconceptualización, y va a ser muy leída desde la idea de Antonio Gramsci. También va a repercutir mucho en el marco conceptual del trabajo social qué pasa y la escritura y la investigación alrededor de estos nuevos movimientos sociales que generan cambios concretos y resuelven cuestiones concretas como el tema de la vivienda en las tomas de tierra, pero también nuevo movimiento social. Hay un texto muy clásico de esa época que se llama justamente Los nuevos movimientos sociales, de Elizabeth Schelin, una socióloga, que va a decir, bueno, estos nuevos movimientos sociales son los derechos humanos como movimiento social. Entonces, esto no es algo nuevo, no había estado como movimiento social en la Argentina en el sentido de generar agenda pública, en el sentido de generar cambios en la subjetividad y cambios concretos vinculados con la legislación. Y otro movimiento social que es tomado como ejemplo por esta autora y que va a ser muy estudiado es el rock and roll, a partir de los recitales, sobre todo en la última etapa de la dictadura militar, que aparecen como un elemento de protesta, como un elemento de juvenil, de oposición a esa dictadura. Por otro lado, también el trabajo social empieza a tener sus producciones propias en gran cantidad. Empieza a crecer la publicación de experiencias, empiezan a aparecer más proyectos de investigación y desarrollo de proyectos de investigación. En este periodo también se va a sancionar la primera ley de ejercicio profesional, eh, es decir, que ahí se van a delimitar claramente cuáles son las incumbencias. El trabajo social se va a vincular con las ciencias sociales, esto también es muy
interesante. Es decir, van a cambiar los programas cuando se normalizan las universidades, cosa que mencionábamos antes. El trabajo social va a salir de su esquema paramédico y parajurídico donde había sido introducido por la dictadura militar para ya vincularse estrechamente con las ciencias sociales en los programas, en los nuevos programas de estudio, que son programas de estudio que surgen en democracia, ya con profesores concursados en democracia y en muchas unidades académicas vinculadas a las humanidades o vinculadas a las ciencias sociales, como es el caso de la Universidad de Buenos Aires. No en el caso de la Universidad de La Plata, en La Plata el trabajo social va a ser una escuela superior, dependiendo directamente de la presidencia o del rectorado de la universidad, pero si uno mira los contenidos del plan de estudios que se aprueba ya en democracia, es un plan de estudio que dialoga intensamente con las ciencias sociales. En el caso de la carrera de trabajo social de la Universidad de Buenos Aires, bueno, va a formar parte, va a ser una carrera más dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, donde va a estar la carrera de Sociología, la carrera de Ciencia Política, la carrera de Relaciones del Trabajo, de Comunicación Social y de Trabajo Social. Esta relación con las ciencias sociales, esta nueva relación más igualitaria con las ciencias sociales, va a generar, diría yo, un crecimiento también en ese sentido. Por otro lado también va a empezar a haber nuevas definiciones de trabajo social. Nosotros en el PowerPoint que acompaña, en las diapositivas que acompañan a esta presentación que estamos haciendo ahora, vamos a dejar alguna definición. Me parece, para mí, creemos en la cátedra que la definición más característica de la época es la que hace una trabajadora social entrerriana, María de las Mercedes Gañetén, que dice que el trabajo social es una práctica social crítica realizada desde la perspectiva de los sectores populares, que utiliza elementos de las otras ciencias sociales y elabora sus propios instrumentos. Fíjense cómo en esta definición de esta autora, que es de 1987, nos encontramos una síntesis de esto que estábamos planteando recién, es decir, práctica social crítica, la idea de práctica social crítica retomando algunas banderas de la reconceptualización. Perspectiva de los sectores populares tiene que ver con lo popular, tiene que ver con lo popular. Yo diría en clave de la reconceptualización, pero también en clave de los movimientos sociales, y que utiliza elementos de otras ciencias sociales, como puede ser la sociología, la ciencia política, la antropología, pero elabora sus propios marcos instrumentales, sus propios instrumentos. Es decir, que ya esta definición es una definición bastante interesante y bastante situada, digamos, en esa época, y creo que, como decíamos recién, caracteriza bastante el contexto. También va a haber el Centro de Estudios Latinoamericanos de Trabajo Social, con sede en Lima, Perú. Va a generar una revista muy leída en toda América Latina llamada Acción Crítica. Uno de los trabajos que ustedes tienen para leer se llama Trabajo Social Alternativo, que es producto de esas publicaciones y que tiene que ver con este modelo de intervención que estamos realizando. Por otro lado, las características de la intervención diría que tiene que ver con un horizonte, que es la democratización de las relaciones sociales. También la intervención va a tener que ver con una idea de educación bastante que intenta fuertemente recuperar las ideas de Paula Freire, que venían de la época de la reconceptualización. Hay un fuerte resurgimiento de la educación popular y el trabajo social va a tomar esos elementos adaptados a las características de las problemáticas de la década de los 80. Y también va a haber una fuerte presencia del trabajo social en el sector salud, pero con fuerte protagonismo. Muchos de estos grupos llamados atandos o equipos de salud llamados atandos eran coordinados por trabajadores sociales y no por médicos. Es decir, que dentro de la perspectiva interdisciplinaria el trabajo social va a crecer de una manera exponencial, diría yo, como profesión.
Por ejemplo, van a aparecer en la ciudad de Buenos Aires las primeras guardias de 24 horas de trabajadores sociales. Eso va a ser como un elemento totalmente novedoso a nivel país, con algún antecedente en algún otro país de América Latina, pero con las características que tiene en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires este formato de intervención, va a poner al trabajo social en lugar de una profesión altamente especializada, en este caso en urgencias. En urgencias y en urgencias dentro del campo de la salud mental, que es un poco ese perfil de ese trabajador social de guardia que estaba describiendo recién. También va a aparecer una revista llamada Tribuna Libre, a partir de un filósofo que dedicó su vida al trabajo social llamado Enrique Di Carlo, también en la década de los 80. Eh, Va a haber mucho intercambio también con autores latinoamericanos como Teresa Quirós, como José Pablo Neto, autores chilenos, uruguayos, brasileños, argentinos se van a encontrar, van a discutir, van a generar producciones propias, o sea, va a haber un fuerte crecimiento del, del trabajo social en la construcción de su marco conceptual en clave de lo que veníamos conversando anteriormente. ¿Cuáles son las características de intervención? Yo diría que el horizonte de intervención tiene que ver con esto que decíamos antes, la desconcretización de las relaciones sociales y vinculado con la construcción, diría yo, de instrumentos de intervención, como dice la definición de María de las Mercedes Gañeten, vinculados ya con una perspectiva popular, con una perspectiva crítica, con una perspectiva vinculada con las ciencias sociales. Es decir, hay que construir instrumentos nuevos, dispositivos nuevos de intervención. El dispositivo grupal hay que repensarlo, el dispositivo de intervención familiar hay que repensarlo, hay que repensar la entrevista. ¿Cómo logro repensar eso? Y se logra a través de una práctica que reaparece con mucha fuerza dentro de este modelo, que es la práctica de la sistematización, es decir, sistematizar experiencias, es decir, con gran influencia, en mi opinión, de la educación popular, se va a plantear que la sistematización de la experiencia es una forma de construcción de conocimiento y a partir de esa forma de construcción de conocimiento es posible reformular las estrategias instrumentales, o sea, las metodologías de intervención de este campo disciplinario. ¿Cómo es el sujeto de intervención? Siempre hacemos esta cuestión, ¿no? Hablamos de marco conceptual, sujeto de intervención, modalidad de intervención. Con respecto al sujeto de intervención, te diría que dentro de este modelo, este sujeto de intervención se vincula con los movimientos sociales, hay una mirada permanente a los movimientos sociales. Este sujeto de intervención es alguien que se enfrenta a nuevos problemas sociales, como este que hablábamos antes del desempleo. Incluso aparecen problemáticas sociales que nunca habían existido, como la infección por VIH, que en ese momento era como estigmatizante, compleja, y una sentencia de muerte, hasta que el propio devenir del tiempo fue generando a través del conocimiento científico, digamos, una forma de tratamiento que hace que el SIDA no tenga la prevalencia o la importancia que tenía durante la década de los 80. Pero bueno, son también los trabajadores sociales los que van a trabajar con grupos de portadores. Son los trabajadores sociales los que van a escuchar socialmente qué pasa con su vida cotidiana, con sus relaciones sociales, con sus significaciones, eh, a partir de un sujeto que ya empieza a ser mirado, no solamente desde su condición objetiva, sino también desde su condición subjetiva, y esto se va a ver mucho más en el próximo modelo de intervención que vamos a estudiar. Y también se empieza a observar y a comprender a ese sujeto de intervención desde el padecimiento. Yo creo que hay dos elementos clave como para entender la cuestión del padecimiento. Uno tiene que ver con la salud, es
decir, la fuerte inserción del trabajo social en salud. Otro tiene que ver con la fuerte inserción del trabajo social en el campo de la salud mental. Otro elemento tiene que ver con la fuerte inserción también del trabajo social en el campo del VIH-Sida, y otro tiene que ver con la fuerte inserción del trabajo social en lo que hoy llamamos consumo problemático de drogas. En ese momento se llamaba drogadicción, drogadependencia o farmacodependencia. Es decir, que empieza a construirse otra idea de sujeto vinculado a la organización, pero también como un sujeto sufriente, no necesariamente vinculado a la organización, también puede no ser vinculado a la organización. Pero, por ejemplo, si miramos el tema del VIH-Sida, hay, digamos, una fuerte presencia del trabajo social en la organización de grupos de portadores, pero no son solamente grupos de portadores que reflexionan acerca de la enfermedad o que ven cómo tramitan o cómo transitan la enfermedad, sino que son eh, organizaciones que van a luchar por el acceso al medicamento. Es decir, si nuestro país, si la Argentina, tiene gratuidad en la atención del VIH, es gracias a la organización que se gestó alrededor de los portadores de VIH que irrumpían en los ministerios durante la década de los 80 y en la década de los 90, y bueno, se logró, y en esto tuvo mucho que ver el trabajo social, se pudo lograr que ese tratamiento sea totalmente gratuito. Pero también hay una encrucijada, o sea, el tratamiento es gratuito, pero a veces el medicamento no está, entonces porque hay un estado social que está desmantelado, un sistema de protección social que está desmantelado. Entonces, en ese sentido, hay un montón de contradicciones que también van a llevar a grandes discusiones dentro del campo del trabajo social, discusiones que lo terminan enriqueciendo, que lo enriquecen desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la acción, por decirlo de alguna manera rápida. Es decir, ese sujeto de intervención es una especie de encrucijada, donde por un lado está con más problemas sociales que antes, porque se ha empobrecido, porque hay una tremenda deuda externa, porque hay una desindustrialización, porque el trabajo se ha precarizado y se ha tercerizado. Y por otro lado, los instrumentos típicos de intervención social y de protección social que provienen del Estado son mucho menos numerosos que antes. Entonces, ese sujeto va a estar mucho más acosado, mucho más desvalorizado, mucho más vulnerado en sus derechos sociales que antes de todo este proceso. Ese es el sujeto de intervención que empieza a ser visto de otra manera dentro del campo del trabajo social. ¿Qué es lo alternativo? ¿Por qué llamamos trabajo social alternativo a este modelo? Básicamente, porque la alternativa tiene que ver con una idea que no duró mucho tiempo, que no prosperó mucho tiempo, que planteaba si el Estado, en tanto sistema de protección, no está dando respuesta, lo alternativo pasa por los movimientos sociales, y los movimientos sociales son los que tienen capacidad de dar respuesta. De ahí que haya una mirada y adscripción, por eso esta perspectiva de los sectores populares que plantea la definición de Gallieten, vinculada con esta alternativa a las intervenciones típicas estatales vinculadas con los movimientos sociales. En realidad va a haber de todo y va a haber muchísimas intervenciones desde el Estado porque se van a ir construyendo. El trabajo social tiene esa característica de trabajar todo el tiempo en incertidumbre y de ir construyendo accesibilidad, ir construyendo acceso a derechos y a recursos y al sistema de protección social. O sea, los que quedan dentro de las instituciones van a generar esas accesibilidades, y los que apuestan a los movimientos sociales, también desde los movimientos sociales se van a generar
estas cuestiones, como yo tomaría como ejemplo la toma de tierras como antecedente, pero la generación de grupos de portadores o el acompañamiento, mejor dicho, de grupos de portadores de VIH en la búsqueda del acceso al medicamento como un derecho social, como un derecho de todo ser humano. Así que bueno, con esto terminamos el modelo de trabajo social alternativo y nos estamos viendo. Muchas gracias.